Buenos días, hermanos. Es para mí un gusto poder saludarles a través de este medio virtual. Quisiera agradecer primeramente al hermano José Luis Guerrero y a todos los hermanos de Fuente de Vida que han depositado en su servidor la responsabilidad de que este domingo su servidor anuncie la palabra del Señor. Espero que todos se encuentren muy bien y con la ayuda del Señor vamos a estudiar el domingo 4 del Catecismo de Heidelberg. La semana anterior el hermano José Luis Guerrero expuso los temas o las preguntas correspondientes al domingo 3 acerca de la corrupción del hombre. Hoy nos vamos a centrar en las preguntas correspondientes al domingo 4 del Catecismo de Heidelberg. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que hagamos una oración para ponernos en manos de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de todas las limitaciones que ha traído esta pandemia, tú has provisto los medios para que podamos seguir estudiando tu palabra y estar atentos a ella. Este domingo que vamos a estudiar este catecismo, te pedimos, Señor, que sea tu gracia sobre tu siervo y también sobre los oyentes, para que tú abras el corazón de cada uno de nosotros, para poder tanto expresarnos con sabiduría como entender, Señor, para que sea abierto nuestro entendimiento y podamos nosotros aprender a conocerte mejor. Te damos gracias, Señor, por las herramientas que tú has puesto y por la disposición en nuestros corazones. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les comenté hace un momento, en el domingo 3, el hermano José Luis Guerrero expuso las preguntas relativas a la corrupción del hombre y se estableció algo muy importante. Se estableció que el hombre no es bueno. Y esto es crucial que lo entendamos todos los creyentes que nos llamamos cristianos. ¿Por qué es necesario entenderlo? Porque vivimos en un mundo que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros debemos entender, para poder comprender cuál es el alcance de la salvación, cuál es el alcance del Evangelio, primero debemos aprender cuál es la magnitud de nuestra propia maldad. Muchas filosofías hoy en día aseguran que el hombre es bueno, esencialmente bueno. Hay otras que son un poco más modestas y dicen que el hombre es por lo menos moralmente neutro. Y la mayoría de las personas queremos aceptar esto de alguna manera más o menos fácil, más o menos sencilla, más o menos sin poner ninguna objeción, porque obviamente a nadie le gusta ser malo, nadie quiere ser malo. Muy contadas excepciones, pero en general nadie vive a gusto con la idea de que es malo. Todos nos creemos buenas personas. Y probablemente no hemos cometido a lo largo de nuestra vida acciones, pecados, ofensas tan graves como para que la mayoría de las personas nos consideren malos. No todos aquí somos Adolfo Hitler o somos algún asesino serial o vaya usted a saber qué tipo de ofensor, de agresor tan empedernido podría llegar a ser el peor ejemplo que yo le pudiera poner. Sin embargo, la Biblia nos habla acerca de una naturaleza humana corrupta, una naturaleza humana que es tendiente a la maldad. De continuo el pensamiento de nuestro corazón, dice el profeta, es solamente el mal. También lo califica como engañoso y perverso el corazón humano más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que la Biblia establece que el hombre, por naturaleza, el hombre caído, el hombre después de la caída, por naturaleza es malo. Su tendencia es ir hacia la maldad. Y que todo lo que hace es desagradable ante los ojos de Dios solo por el hecho de haber nacido con esta naturaleza caída. No voy a explicar mucho más acerca de ese tema porque sería redundar en lo que ya se dijo el domingo anterior. Solamente te lo expongo a modo de introducción. El hombre no es bueno. Y no es bueno
porque el hombre se hizo malo, se corrompió. Es decir, el hombre fue creado en ciencia, justicia y santidad, a imagen de Dios, varón y hembra. Pero el hombre, en el uso de sus facultades, en el ejercicio de su voluntad, decidió pecar deliberadamente en contra de Dios y con eso corrompió toda su naturaleza. Así que tenemos aquí que el hombre es una infortunada criatura que fue creado bueno en ciencia, justicia y santidad, pero que por su propia decisión él se hizo malo a sí mismo. No quiere decir que el hombre haya sido creado malo, el hombre fue hecho bueno. En Génesis 1:31 dice la palabra de Dios: vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. No solamente bueno, sino bueno en gran manera. Si el hombre se puede decir de él que es un ser corrupto, lo es porque él a sí mismo se corrompió. Bien, entonces, establecido esto en el domingo 3, podemos pasar a los temas del domingo 4. Y el domingo 4 se basa en 3 preguntas principales. Vamos a leerlas rápidamente para que podamos tener una idea de cómo discurren estas preguntas en el hilo argumentativo del Catecismo de Heidelberg. Dice así, pregunta 9. Entonces, ¿no es Dios injusto con el hombre al requerirle en su ley lo que no puede realizar? Ya hablamos también en el domingo 2 de la inhabilidad humana para cumplir con la ley de Dios. Entonces, si el hombre es una criatura corrupta y es una criatura incapaz de guardar la ley de Dios, ¿no constituye injusticia de parte de Dios el exigirle a tal criatura que cumpla su ley? Esta es la pregunta número 9 de este domingo 4, o sea, la primera pregunta de este domingo 4 del catecismo. Abre con esto. Bueno, si ya hemos concluido que el hombre es corrupto, que no puede cumplir con la ley de Dios, ¿no es acaso una injusticia pedirle a esta criatura lisiada moralmente que se levante y camine? Dice la pregunta número 10. ¿Permitirá Dios que tal desobediencia y rebelión quede impune? Si el hombre es una criatura corrupta y caída y no puede cumplir con la ley de Dios, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a una criatura que constantemente va a estar agrediendo a Dios y al prójimo y por lo tanto va a vivir su vida en constante rebelión y enemistad con Dios. Por eso es que la pregunta 10 del catecismo nos dice: ¿permitirá Dios que tal desobediencia y rebelión quede impune? Nota esto: el ser humano está incapacitado para cumplir con la ley de Dios. No puede. Como dije hace un momento, moralmente es un ser lisiado, ¿sí? Y ahora, cumplir con la ley de Dios equivale a pedirle a este lisiado que se levante y camine, ¿sí? Es incapaz, no puede. Su propia naturaleza, su propia condición se lo está impidiendo. Y sin embargo, ¿sí?, se le exige que lo haga, y al no hacerlo está cometiendo un pecado, está cometiendo injusticia. Y esta injusticia, pregunta el catecismo, ¿quedará impune? Y la respuesta es no. Pero vamos a ver, antes de leer todas las respuestas, vamos a ir a la última pregunta. La última pregunta cierra de esta manera y dice: ¿acaso Dios no es también misericordioso? Nosotros aprendemos a conocer a Dios a través de su palabra, y su palabra nos muestra muchos de sus atributos, ¿sí? No podemos decir que conocemos a Dios porque Él es incomprensible. Conocemos apenas un atisbo, lo que Él nos ha revelado a través de la Escritura acerca de su carácter. Y entre sus atributos, la misericordia destaca entre ellos. Un pasaje clásico de esto está en Éxodo. Discúlpame que en este momento no te pueda dar la cita, no me la sé de memoria, pero el texto dice: Jehová, Jehová, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Aquí vemos una aparente tensión entre dos atributos de Dios: la justicia y la misericordia. Porque Él es misericordioso y clemente. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente
al culpable. Esto quiere decir que el que Dios sea misericordioso no anula el que Dios sea justo. Y es precisamente de esta aparente tensión de la que el día de hoy vamos a hablar, aunque sea un poco. Tenemos pues 3 preguntas. ¿Dios es injusto? ¿Permitirá Dios la impunidad? ¿No es Dios misericordioso? La respuesta a la primera pregunta es no, Dios no es injusto, Dios es justo. ¿Permitirá Dios la impunidad? No, porque Dios es justo, no permitirá la impunidad. ¿No es Dios misericordioso? Sí, pero la misericordia de Dios no anula su justicia. Básicamente esas son las respuestas en versión corta, condensada, que podemos dar de este catecismo o de estas preguntas del catecismo. Pero como el hermano Guerrero apuntaba en su clase anterior, leer y analizar estas preguntas de manera literal sería un tanto tedioso. Así que vamos a ver las diferentes implicaciones que la teología de estas preguntas tiene, cómo éstas impactan nuestra creencia y nuestra vida. Para empezar, el texto que leímos hoy, el Salmo 7, versículos 11 al 15 o al 16, empieza de esta manera. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Tenemos aquí una asombrosa realidad. ¿Y por qué digo asombrosa? Digo asombrosa porque la mayoría de las personas, aún al día de hoy, cristianos, presbiterianos, reformados, tienen una idea equivocada acerca de Dios y la santidad de Dios. Se suele creer, casi por un acuerdo de cultura popular, colectiva, que Dios es una suerte de anciano, de abuelo cósmico, que está sentado en su trono allá a lo lejos y que ve la tierra como en una pantalla o como en perspectiva, y que Él desde ahí no le gusta lo que hacen sus criaturas, pero es muy benevolente, muy complaciente, y decide simplemente pasar por alto, y que cada vez que una de esas criaturas que lo ha ofendido durante toda su vida muere, Él simplemente los va a recibir, los va a acoger, les va a dar unas palmaditas en la espalda y les va a decir: ándale, pasa, tú no fuiste tan malo, tú fuiste bueno, adelante. Pero el Señor Jesús nos enseña: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este salmo, el salmo número 7, versículo 11, nos abre los ojos, nos quita una venda, un mito acerca de esta naturaleza de Dios y nos enfrenta a la realidad de una manera directa. Dios está airado. ¿Qué significa airado? Significa que Dios está en condición de ira contra los impíos. ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿Después de que muera? ¿Antes de que muera? ¿Cuando muere? Dios está airado contra el impío todos los días. Desde el día en que el impío nace hasta el día que el impío llega a su presencia y hasta el día de la eternidad, Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, la ira de Dios se cierne sobre las criaturas rebeldes todo el tiempo. No hay un momento de descanso, no hay una tregua, es una ira constante sobre el impío todos los días. Esto es algo que impacta el corazón. Pensar que el Dios omnipotente, el creador del universo, el todopoderoso, está dirigiendo hacia ti su ira, es un pensamiento que de verdad debe llenar tu corazón de temor y de terror. Porque no estamos hablando de un enemigo al cual tú puedas enfrentar o con el cual tú puedas negociar o al cual tú puedas doblegar o puedas sobornar. Estamos hablando de un enemigo invencible, fulminante.
Muchos de nosotros podemos pasar muchos años en el cristianismo sin entender con qué clase de Dios estamos tratando. Pero el Dios del cristianismo no es un Dios hecho a nuestra imagen. Nosotros fuimos hechos a su imagen y lo traicionamos. El Dios del cristianismo es ni más ni menos que el creador del universo. Él es ni más ni menos aquel al que los rayos acuden, se inclinan y le preguntan, ¿qué hacemos por ti? Vamos a leer rápidamente un pasaje. Está en el libro de Job. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Job, capítulo 38. Este es un pasaje clásico acerca de la soberanía de Dios y el lugar que el hombre tiene delante de esa soberanía. Te voy a leer solamente unos versículos. Yo tengo la Biblia de las Américas, así que si te suena extraña alguna línea es por eso. Dice así: el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, ¿quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura se presenta, mas se quita la luz los impíos y se quiebra el brazo levantado. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo tú si sabes todo esto. Dios confronta a Job, que se creía justo, que se creía recto. Dios lo confronta y primero le hace ver que su sabiduría es nada delante de él. Pero escucha un poco más. Estamos ahora en el versículo 39. Bueno, vamos a leer el capítulo 38, vamos a leer el versículo 34, dice, ¿puedes levantar tu voz a las nubes para que de abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los odres de los cielos cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Conoces tú el tiempo? Te estoy leyendo el capítulo 39. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Puedes contar los meses de su gestación? ¿O conoces el tiempo en que han de parir? Dice el versículo 19, dice, ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Reviste su cuello de crines? ¿Le hace saltar como la langosta? Terrible es su formidable resoplido, escarba en el valle y se regocija en su fuerza, sale al encuentro de las armas, se burla del temor y no se acobarda ni retrocede ante la espada. Resuena contra él la aljaba, la lanza reluciente y la jabalina, con ímpetu y furor corre sobre la tierra, y no se está quieto al sonido de la trompeta. Cada vez que la trompeta suena, como dice, ¡ea! Y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja, sobre la cima del despeñadero, el lugar inaccesible. Desde ahí acecha la presa, desde muy lejos sus ojos la divisan, sus polluelos chupan la sangre, y donde hay muertos, ahí está ella. Todas estas imágenes poéticas del libro de Job nos dan una idea acerca de la naturaleza de Dios,
el Todopoderoso, el Soberano, el Dios de la Biblia, no es un Dios, repito, con el que se pueda negociar. No es un Dios al que se le pueda domar. Este Dios es un Dios que consume con su ira a sus enemigos y que domina las fuerzas más terribles de la naturaleza. Existe un pasaje en la Biblia donde el Señor Jesús va en una barca con sus discípulos en medio del mar de Galilea y de repente se levanta una gran tempestad. Y los discípulos están aterrorizados, gritan de miedo y van con el Señor Jesús y lo mueven para que Él se levante y haga algo. Y el Señor Jesús se levanta, se pone de pie en la barca y con autoridad le dice al mar y al viento: calla, enmudece. Este pasaje lo enseñaba el entrañable R.C. Sproul y decía: después de que el Señor Jesús dijo calla, enmudece y se hizo grande bonanza, uno pensaría que los discípulos pudieron haber descansado tranquilos. Uno pensaría que los discípulos celebraron, pero no hubo gritos de júbilo, ni tampoco hubo vítores, ni tampoco hubo sombreros al aire, decía Sproul. Lo que hubo fue un gran terror sobre los discípulos, porque ellos estaban atemorizados sobre el mar tempestuoso y el viento agresivo, pero les causó más terror estar en la presencia del Santo, el que tiene poder aún sobre el viento y el mar. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso fue mucho más aterrador que ser devorado por la tormenta. Y este Dios es precisamente el Dios que está airado contra el impío todos los días. Nosotros solemos consolarnos porque estamos o hemos crecido en el Evangelio, de alguna manera llevamos años en esto, y nosotros hablamos de la gracia, somos presbiterianos, somos reformados, las doctrinas de la gracia son nuestro estandarte doctrinal. Aprendemos el tulip incluso antes de aprender otras cuestiones de teología. ¿Y por qué? Porque bueno, pues es parte de nuestra herencia reformada, ¿sí? Sin embargo, vivimos tan inmersos en la realidad bendita de la gracia de Dios, vivimos tan inmersos en una relación de paz, comunión y amistad con el Señor Todopoderoso, que a veces somos incapaces de imaginarnos lo que es la ira de Dios. Pero te voy a decir una cosa, el que tú y yo seamos incapaces de imaginar la ira de Dios no quiere decir que Dios no esté airado contra el impío todos los días, esa es una realidad. Nosotros tratamos de consolarnos e incluso tratamos de evangelizar acuñando frases que reflejan esta clase de ignorancia evangélica, si me permites usar ese término. Y nosotros solemos decir, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Yo he estado en lugares donde se proclama la palabra de Dios y se dice así: persona que me escuchas, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Cristo te ama. Y te digo una cosa, el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios definitivamente no ama al pecador, o al menos no a todos los pecadores. Esta es una frase muy propia de este evangelicalismo del siglo XX, pero no quiere decir que sea cierta, no es del todo cierta. Sí, Dios ama a una clase de pecadores, porque si Dios no amara al pecador en lo absoluto no podríamos hablar de salvación. Pero ¿a qué clase de pecadores no ama Dios? Vamos a centrarnos en ellos. Dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Hay una clase de pecador que no se arrepiente. Hay una clase de pecador que permanece en impiedad.
Y contra ese pecador Dios está airado. El apóstol Pablo escribió en Romanos 2 que por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Y este pensamiento es consecuente con los siguientes versículos del Salmo 7, que dice, versículo 12, si no se arrepiente el impío, él, Dios, afilará su espada. Aquí tenemos una amenaza, una advertencia muy solemne que está en ciernes sobre todos los pecadores no arrepentidos. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Tenemos pues a un pecador que es arrepentido y a un pecador que no es arrepentido. A la primera clase de pecadores, bueno, estos sí pueden recibir el amor de Dios. De hecho, la última pregunta del domingo 3 dice que está nuestra corrupción, que somos totalmente incapaces de hacer bien y que estamos inclinados a todo mal. Y esto es cierto a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Aquellos que son regenerados por el Espíritu Santo pueden venir al arrepentimiento, pero antes de esto no. Dios concede arrepentimiento para vida. A esos pecadores a quienes Dios les concede el arrepentimiento son aquellos a los que Dios ama y por los que el Señor Jesucristo murió. El versículo evangelístico también más conocido, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Óyelo, no es una oferta de salvación abierta para todos. La salvación pertenece solamente a aquel que cree. Y el creer no está en ti ni en mí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, aquellos pecadores que se arrepienten son aquellos a los que les es concedido arrepentirse, son aquellos que reciben el amor de Dios. Pero hay unos que no. Esos son los pecadores no arrepentidos, los impíos, contra los que Dios está airado y a los que se refiere el catecismo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, y ha labrado saetas ardientes y ha forjado armas de muerte. Es terrible todo esto. Es una pena capital que está siendo preparada para todos aquellos que no se arrepienten. No hay un abuelo cósmico benevolente que va a dar unas palmadas al final de cuentas después de que hiciste lo que quisiste durante toda tu vida. Estamos hablando de un Dios que está preparando su justa venganza en ira contra todos aquellos que viven en rebelión a Él. Porque Dios es justo. Dios no va a permitir la impunidad. Dios no va a permitir, no va a tener por inocente al culpable. Y eso es una realidad. Como Dios está airado contra el impío todos los días, su amenaza, su advertencia, al final de cuentas se va a cumplir. Él va a ejecutar su justo juicio sobre todos los pecadores que no se arrepientan. Porque Dios es justo. Y su justicia demanda satisfacción. Una satisfacción que tiene que ser cumplida sí o sí. En su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, el apóstol San Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Tal cual. No existe otra manera de pagar tu deuda cósmica con el creador del universo que con la muerte, con tu vida. La paga del pecado es muerte. ¿Qué te espera? Bueno, al pecador no arrepentido le esperan armas de muerte, saetas ardientes, una espada afilada. Eso le espera. Otro mito que es destruido es que comúnmente se cree que los creyentes estamos en comunión con Dios, eso es cierto, pero que los no creyentes están en una especie de separación, como si fuera una especie de no me hablo con Dios, no me llevo con Él, ni para mal ni para bien. Dios me es indiferente
y asumo que yo le soy indiferente a Dios. Tengo una noticia. Dios puede ser, o tú puedes ser más bien, tener a Dios olvidado. Tú puedes no tener en cuenta a Dios en tu vida. Para ti Dios puede ser indiferente. Pero la realidad es que tú no lo eres indiferente a Dios. Si no estás con Él, estás contra Él. Si no estás en una relación de comunión y amistad con Dios, entonces estás en una relación de enemistad. Efesios capítulo 2 dice que por naturaleza somos hijos de ira. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Hijos de Dios solamente aquellos que se han arrepentido y han sido adoptados en la familia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Los demás, los que no, los que lo rechazan, no solamente no están en una relación de amistad con Dios, sino que están en una relación de enemistad con Dios. Acumulan ira para el día de la ira. Enemigos de Dios. Es creo que el peor estatus en el que puede un hombre estar. Ser enemigo de aquel que puede fulminarte eternamente. El Señor Jesucristo advirtió: no teman a aquellos que pueden destruir el cuerpo, pero que el alma no pueden destruir. Más bien tengan temor, aterrorícense de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo eternamente en el infierno. Y no es el diablo, por cierto. El diablo no tiene ninguna potestad sobre el infierno. El diablo es una criatura de Dios. No puede ni siquiera levantar un dedo sin que Dios lo permita. Él está también bajo el gobierno de la providencia divina. La providencia divina gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas. No hay una lucha cósmica entre Dios y el diablo por tu alma. La relación de enemistad, tú no eres el premio, La relación de enemistad es activa entre tú y Dios, aunque tú no lo quieras ver. Ese es el punto del catecismo. Llevarnos hasta esta conclusión. Mientras seas un pecador no arrepentido, estás en una relación de enemistad con el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero. Hay un sermón del siglo XVIII, XIX, de Jonathan Edwards, un gran teólogo americano. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Particularmente no soy muy aficionado a esta clase de sermones de azufre y fuego, pero refleja una gran verdad de una manera muy poética y elocuente acerca de la enemistad del pecador no arrepentido con Dios. Si tienes oportunidad, búscalo en YouTube. Pecadores en manos de un Dios airado, por Jonathan Edwards. Él expone magistralmente lo que es la ira de Dios en contra del pecador no arrepentido. Finalmente, ya si puedo agregar algo más porque es necesario, vamos a decir una cosa. Si Dios no es injusto, sino que es justo, no va a permitir la impunidad, y a pesar de que es misericordioso, su justicia demanda satisfacción, ya sabemos qué le va a pasar a los pecadores no arrepentidos. Sufrirán ellos, tendrán que pagar el precio del pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasa con los que sí creen? Simplemente Dios les pasa por alto, los deja en la impunidad. No, hermano. Ciertamente el pecado ha de ser expiado. Ciertamente toda ofensa contra Dios ha de ser pagada con una vida. Y esa es la gracia del Evangelio. Tú y yo que hemos sido arrepentidos, no hemos pagado nuestra deuda personalmente, pero nuestra deuda no quedó impune. Nuestra deuda fue cobrada con creces por la sangre y la vida de un inocente, del Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo aquel que rechaza al Hijo
La ira de Dios permanece sobre él. En Isaías 53, el profeta también nos dice: Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. El apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay enemistad, hay una paz, una relación de amor, de amistad entre Dios y los pecadores arrepentidos en fe en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero la última parte de este versículo que he estado omitiendo a propósito dice esta bienaventurada noticia: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús paga la deuda de todo aquel que se arrepiente. No queda impune. Toda tu vida de transgresiones y rebeliones costó hasta la última gota de sangre de nuestro Salvador. Pero no quedó impune, se pagó el precio. Ahora tienes una opción. ¿Vas a pagar el precio de tus pecados tú? ¿O vas a arrepentirte y vas a hacer de Jesucristo tu Redentor? Esa es la opción que hay delante de ti. Si eliges al Señor Jesús, si crees, si te arrepientes, entonces podrás gozar de paz y comunión con Dios. Pero si no te arrepientes, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, y ha labrado saetas ardientes y ha forjado armas de muerte. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz al pecado. El pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Si no aceptas al Señor Jesús, si no crees en Él, si no te arrepientes de tus pecados, como dice el salmista, tu maldad caerá sobre tu cabeza y tu iniquidad vendrá sobre tu propia coronilla. Esa es la realidad a la que nos enfrenta este salmo. La ira de Dios es verdadera, es insoportable, es aterradora. El castigo que demanda nuestras transgresiones ha sido pagado por el Señor Jesús en favor de todos aquellos que creen en Él. Pero si no crees en Él, entonces tu maldad caerá sobre tu cabeza y tu agravio sobre tu propia coronilla. A esto nos dirige el domingo 4 del Catecismo de Heidelberg. Una reflexión que quizá no sea del todo agradable para el oído, pero que no deja de ser una potente verdad que nos enfrenta contra nosotros mismos y nos insta a venir a Dios en arrepentimiento y fe. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si el Señor ha abierto tu corazón para que la recibas, yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que hagas un autoexamen y en oración, en privado, después, en la intimidad de tu cuarto, con toda honestidad, confieses a Dios tus pecados y te arrepientas de cada uno de ellos, porque Él es bueno y justo para perdonar a todos los que a Él se acercan. Gracias a Dios por su palabra y un fraternal saludo a todos los hermanos de Fuente de Vida y a todos los que nos ven a través de estos medios electrónicos. Que el Señor les bendiga, pero antes me gustaría orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de tu palabra y te damos gracias porque ella abre nuestro corazón como una espada, Señor, de doble filo, que corta hasta lo profundo de nuestros huesos, sacude nuestras entrañas, remueve, Señor, nuestra comodidad. Te pido, Padre, que este mensaje haya llegado al corazón, Señor, de aquellos que tú tienes dispuesto que así sea. Y que cause, Padre, por la gracia de tu Espíritu Santo, un arrepentimiento genuino y que salves a todos aquellos que has de salvar. Me regocijo en ti, Dios, y te agradezco por cada una de las vidas y por cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús recibe nuestra gratitud y alabanza. Amén. Dios les bendiga.